Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tengo el honor y el gusto de que esté una persona por quien yo siento profundo respeto, porque estudia, porque escribe, porque trabaja, porque es doctora en ciencias económicas y sobre todo porque ha recorrido varios países del mundo, ha dado clases y las sigue dando, y además porque tiene enormes inquietudes por seguir conociendo los temas que ocurren en nuestro querido país y también en el mundo. No voy a seguir mencionando todo lo mucho que ha hecho, pero sí le voy a nombrar, es la doctora Cecilia Rubio, que es amiga por la que yo siento un profundo respeto por su actividad tan inquieta, permanente y al servicio del país. Querida Cecilia, te saludo especialmente y te digo que, digo yo, ahora se ha designado al nuevo subsecretario conjuntamente con el superministro, con el amigo Massa. Es decir, que serán 18 días, creo, en la designación. Bueno, y ahora sí está designado el nuevo subsecretario. Esto no quita, y con esto te dejo el uso de la palabra, que nos preocupemos menos, a lo mejor con más esperanza, pero menos con la hiperinflación que tenemos, menos, no nos podemos preocupar menos por la tremenda pobreza que tenemos. Bueno, hay una serie de cuestiones, proyectos de país que tampoco tenemos, que improvisamos permanentemente, que cambiamos de un momento al otro. Por eso yo te dejo agradecerte tu presencia en el uso de la palabra para que vos inicies este programa, si te parece bien, con la nueva estructura en materia económica que se ha impreso al gabinete y ver qué te parece que tenemos que ir haciendo para resolver los temas acuciantes que tenemos en esto. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un lujo estar en este programa y me enriquece y me suma mucho el intercambio de ideas y aprendo mucho de esto. Es cierto, la última vez que estuvimos hablando por este medio no fue hace mucho tiempo, y en ese entonces acababa de renunciar un ministro, vino una ministra y que fue reemplazado por otro ministro. Recién ahora, como indicaste muy claramente, se están eh, cerrando los equipos, y es que eso se puede ver en esta previsión del día a día en la Argentina, parte de lo que también nos limita en términos de no tener una previsibilidad. Y yo lo que veo de toda esta información, de lo que uno ve en los diarios, en la prensa informada, es que hay muchos temas, pero el que me parece que es más importante en términos económicos es la noticia de la alta inflación que se mantiene, que a menos que medie un plan de estabilización inteligente y perdurable, porque en algún momento de nuestra historia hemos tenido planes de estabilizaciones que en teoría podían ser efectivos, pero finalmente no lo fueron. Las perspectivas en términos de inflación son complicadas, y ese es el tema que me parece más acuciante,
no solo para la decisión particular de los consumidores, de los contribuyentes, que podemos estar de un lado de la balanza de esta interacción entre el sector público y el sector privado, sino también para las decisiones y para las buenas políticas públicas. Fíjate, Cecilia, quería que lo que vos decís de siempre son cosas que están ocurriendo ahora y se inicia esta nueva etapa. No sé cuáles son los proyectos concretos que se van a llevar a la práctica. Se demoró un poco la designación del prosecretario, por ejemplo. Ya sabremos, en definitiva, ciencia cierta, cuál es el motivo por el cual demoró un poco de más esta cuestión. Yo creo que en este momento donde tenemos tantos problemas, no podemos desperdiciar un solo minuto en hacerlas. Por eso sería como pensar que yo pienso que tenemos que avanzar con decisión y coraje para resolver los problemas. Y vos hablaste recién del tema de la inflación. En este momento estamos superando hasta Venezuela con el 7,4%. Sí, justamente ese 7,4% que fue la inflación de julio de 2022, este último dato que tenemos, si se anualiza, lo que supone es una inflación de más del 70%, y si acumulamos lo que pasó a lo largo de estos meses del año, es más del 40%. Y eso en términos de números pueden ser, digamos, una historia más de las que tenemos. Yo escribí un trabajo que cuenta la morfología de la situación de Argentina, y entre varias de las características, algunas de las que te comenté en otro momento, bueno, cómo estamos acostumbrados los argentinos a la inflación. En el trabajo se hace un análisis desde el año 70. Si miramos desde el año 70 la cantidad de años en los que no tuvimos inflación, esa es la excepción. Pero en la Argentina hemos vivido y recordamos, lamentablemente, no sé si lo recordamos en el día a día con el valor, porque hemos tenido en dos oportunidades, en el finales de los 80 y principios de los 90, más de 1000% de inflación anual. Ahora estamos preocupados por este nivel de alta inflación, y los procesos, como los procesos de toda enfermedad económica o alguna otra enfermedad que no sea de nuestro ámbito que estamos hablando, uno conoce las consecuencias, pero no sabe en qué momento esto puede trascender a más dígitos o complicarse más. La situación es que en nuestra memoria, en nuestro ADN argentino, tenemos bien arraigados, no el número, como digo, sino las sensaciones, nuestras vivencias, nuestras carencias, pero también nuestras situaciones complicadas cuando tuvimos 5000% de inflación. Eh, ese planteo y la historia de más de 2 y de 3 dígitos en la Argentina, lo que plantea es por qué es importante la estabilización. Este es un tema importante que lo toque, porque Creo yo pienso sí, una cosa, perdón, no, por favor. que algunos creen que solamente la lucha por los recursos, una ley de coparticipación que no la tenemos, salvo del 88. Pero lo que vos vas a mencionar me parece un tema muy importante. Y ahí puede ser una limitante, o algo que ayude el espacio de la coparticipación y de las relaciones federales, pero inicialmente un plan de estabilización a nadie le gusta. Entre las funciones de lo que serían las funciones del sector público, del gobierno, desde el punto de vista de las finanzas públicas, asignar recursos y distribuirlos parece ser la función más amena o más simpática, y la que todos los políticos quieren realizar, porque de alguna forma se implementan explícitamente las políticas que en el presente se quieren realizar. Ahora, cuando tenemos historias de desequilibrios, de deudas, de financiamiento espurio de los déficits, estabilizar se vuelve
una pregunta de qué viene antes y qué viene después. ¿Podemos distribuir si el valor de lo que distribuimos cada vez sirve menos? ¿Podemos manejarnos bien si las variables macroeconómicas básicas, como es el nivel general de precios y el empleo, están en espacios no óptimos? Esa sería la pregunta primera, pero estabilizar tiene muchos fundamentos que tal vez sea como una prédica o al menos un planteo esencial de por qué una buena práctica como esta sería elemental para que las otras funciones sirvan. ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué pasaría si nosotros no perdemos o no destruimos la función de la moneda local? Eh, el impuesto inflacionario, su primer desventaja o su primer punto en contra es que es el impuesto más regresivo, no legislado, o la herramienta más oscura, poco transparente, muy opaca que se puede tener para financiar distintos bienes o políticas. Y básicamente lo que sucede con la inflación, más allá de nuestro planteo de el poder adquisitivo del salario sea cada vez de toda actividad sea cada vez menos rentable, es básicamente que el sistema tributario y todo el proceso de decisión de las políticas públicas se desarma. Cecilia, y ahí con la Sí, prórroga se juega mucho más fácilmente la cifra que tener, cuidar y no dilapidar, ¿no? claro, en realidad lo que vemos, o a veces me parece que estoy eh, con este planteo repitiendo algo que es obvio, ¿no? Entonces no quisiera ahondar en una obviedad, pero básicamente la capacidad de monitorear y de ser transparente el proceso presupuestario nos da a nosotros la posibilidad de no tener los problemas que hoy en día vemos en la tapa de los diarios o el proceso de no uso, porque cuando hay opacidad se permite tanto la mala gestión por incompetencia o por mal uso de gerentes que no son los mejores para las políticas públicas. Entonces sí, evidentemente si uno no tiene un presupuesto claro y el presupuesto lo que tiene detrás es la idea o suponer previamente cuál va a ser la proyección macroeconómica. De mínima, lo que tengo que saber es cuánto voy a poder recaudar del impuesto inflacionario, pero también el sistema tributario se va en presencia de alta inflación, se desvirtúa. La calidad de saber cuánto se puede cobrar y tener un sistema tributario progresivo o menos regresivo, si no tengo claridad en la nominalidad o en los precios que se mantienen en general, no voy a poder tener una clara definición de una política tributaria que sea justa, equitativa y que busque los objetivos de buena distribución. Te pregunto algo que tiene que ver con el tiempo. Presupuesto, mes de septiembre. Análisis, solución. Se prorrogan en algunos casos como lo que ocurrió. ¿Cómo ves vos, querida Cecilia, que hay que adoptar posiciones categóricas en cuanto a los ingresos, a los egresos, al gasto público, al gasto público? Y de paso te pregunto allí el rol que vos le asignás al Estado. Bueno, el planteo esencial es justamente, tiene que haber un acuerdo para el presupuesto, tiene que haber un acuerdo que sea sustentable y coherente, que lo que se plasma en papel sea algo que va a tener credibilidad. Y ese es el primer paso de todos los planes de estabilización que han sido exitosos, que es ser creíbles en la política de ingresos o la política eventualmente que se realice para ajustar eventualmente las necesidades a las capacidades o a los recursos disponibles. ¿Qué rol le doy al Estado? Le doy un rol
preponderante, tanto de hecho como deseable. Le doy un rol preponderante en una economía que está empobrecida, pero preponderante para otorgar los bienes y servicios necesarios que permitan la libertad de comercio, intercambio y que se enmarque en lo básico que podría ser la Constitución Nacional. Ese espacio de intervención necesaria para, como mínimo, los bienes básicos de seguridad, de justicia y también en un espacio de bienes meritorios y bienes de espacios de educación y salud que hacen a una sociedad que sea libre Con de mayor elegir. equilibrio, ¿no? Sí, pero libre de elegir y de entender que el uso de los recursos y de las recepciones de programas o beneficios personales son parte de un bien común y bueno, evitar el espacio este del mal uso de los recursos públicos. Teniendo en cuenta cómo se están presentando las cosas. A lo mejor haya que utilizar mayor premura en integrar el equipo. Yo creo que en definitiva nadie sin equipo va a poder hacer nada. Esto lo digo yo asumiendo la responsabilidad. Porque yo digo, poder esperar un subsecretario, sí, no, pero perder tiempo. Y yo creo que este momento especial es justamente en el cual hay que poner énfasis, hay que poner todo el esfuerzo del mundo para acelerar los tiempos, para darle tiempo al tiempo. Sí, No sé qué opinas vos sobre eso. sí, estamos en una situación clave, más allá de las decisiones de política o de los intereses políticos, nuestro sistema está atado por unas circunstancias de muy bajos niveles de reservas, tenemos niveles de inflación altos y este espacio es un equilibrio que requiere coordinación y acuerdos políticos. Tal vez sea el dilema central a coordinar cómo se resuelve de manera que lo escrito sea efectivamente realizado. Eh, Tiempo al tiempo, no lo sé, tal vez tengamos algo de tiempo, pero si no se actúa en forma con premura, difícilmente lo que se requiera para estabilizar la economía sea algo suave y que nuestro país lo pueda soportar, ¿no? ¿Vos no crees, te pregunto, de paso quería, Cecilia, ¿vos no crees que este es un momento en el cual aparecemos de un lado y del otro, con uno, con otro? Yo digo de las ideologías para mí están perimidas, Mm. pero acá parece que tenemos la intención de pelear todo contra todo. Cuando yo creo que este momento complicado y difícil, a lo mejor en el cual hay que poner todo lo que podamos, usando el ingenio, vemos cómo podemos encontrar, por lo menos esta es mi postura, que estoy coincidiendo con unas cuantas personas, con algunos incluso que estuvieron en mi equipo cuando me tocó representar a mi provincia en el Senado Nacional. ¿Por qué no buscamos el acuerdo de los argentinos? Aún en la discrepancia, porque la diversidad, la unidad dentro de la diversidad, no vamos a coincidir en todo, pero yo creo que tenemos que tratar de terminar con todo aquello que le molesta y le fastidia a la gente, que es como si estuvieran peleando por una cosa, por la otra, que si dice A, el otro dice C, y en lugar de buscar cuál es el mejor de los caminos para coincidir en cuestiones de fondo para el país. Sí, 2 minutos para vos. sí, el punto central es que hay ecuaciones económicas básicas que no tienen una visión diferente si la miro desde la izquierda o de la derecha, desde el centro o desde arriba o desde abajo. Hay restricciones
en la economía en la que vivimos que no pueden ser ni olvidadas ni pasadas de largo. Entonces, el acuerdo claramente tiene que haber un acuerdo de políticas de largo plazo, entendiendo que hay restricciones básicas que no podemos cambiar, son ecuaciones y balances en los que lo que tenemos necesitamos respaldar. Entonces, cualquier meta presupuestaria o de reservas que uno pueda tener con cualquier organismo internacional, tal vez sean una excusa del organismo internacional, pero para que funcione y para que haya un efecto en el que pueda tener la economía estable, requiero tener ciertos márgenes de reducción de desequilibrios. ¿Cómo se hace? Cuanto más desequilibrada está la economía, más difícil es. Cuanto más pase el tiempo y podamos pasar a una instancia en la que esa tasa de inflación que hoy nos preocupe mucho más, ese es un punto clave y es un punto al que no deberíamos, digamos, pasar. Mi querida amiga y doctora, usted sabe cómo es el tiempo acá. Se nos ha ido el tiempo, pero has dicho muchas cosas trascendentes. Y creo que tenés que sumarte, y creo que vos tenés ese propósito, de buscar que los argentinos nos podamos entender mejor. Ojalá. Te agradezco mucho, ¿eh? Un gran gusto que hayas estado hoy en nuestro programa. Muchas gracias. Felicitaciones y gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice, llénalo. Especial. Los números en el surtidor comenzaron a descontrolarse. 2.000, 3.000, 3.900. Redondeo en 4.000. Su mano se dirigió a la billetera. No estaba ahí. Decime que tenía la app Galicia para pagar escaneando cualquier QR. Sí. Afortunadamente, recordó que se había bajado la app Galicia en el celular. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Todas las noches, al cerrar el puestito de artesanías, el duendecillo seguía ahí, como diciendo, nunca me venderán. Un día, un turista pareció haber caído en sus encantos. Qué lindo duende, dijo. Pero no encuentro el QR por ningún lado. Decime que apareció el QR Galicia que sirve para que le paguen desde cualquiera. Salvadoramente, entre los palos santos y los saumerios asomaba el QR Galicia y pudo pagar con... Se lo acreditaron al toque. Galicia. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiaria de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. La presencia de la doctora Cecilia Rumi en nuestro programa de hoy.
Y hablábamos al comienzo de un tema que se dilató un tiempo, pero concretó antes de ayer, con respecto a la designación como subsecretario del doctor Rubinstein. Creo que esto posibilita que comencemos a integrar este equipo que conduce el doctor Massa, de ser prácticamente un superministro. Y esto implica, de todas maneras, que todos tenemos que preocuparnos para que las cosas salgan de la mejor manera posible. En un país donde tenemos la mayor inflación, incluso no por subestimar a los venezolanos, pero tenemos el 7,4 de inflación contra el 5,3 de Venezuela, son las mayores. Indudablemente que tenemos como argentinos la suficiente necesidad y sensibilidad, mejor dicho, de preocuparnos por este índice tremendo de inflación, que no es de ahora, muchas veces ocurrió más o menos lo mismo, pero tenemos que tratar de subsanar, de superar, de solucionar esta cuestión. Y tenemos un índice de pobreza que está en el 41%. Creo que si nos sentimos verdaderamente solidarios, si somos verdaderamente argentinos que queremos al prójimo, que no queremos confrontación, sino solución, tenemos que tener el ánimo predispuesto a encontrar soluciones de fondo y tratar de que los desencuentros disminuyan ostensiblemente y que encontremos las coincidencias, el debate, el acuerdo, el análisis y el estudio de los problemas como verdaderamente corresponde. Por eso le agradezco por último de nuevo a la doctora Cecilia Rumi su participación en nuestro programa Corriente de Pensamiento. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchísimas gracias.